12:21 del mediodía de hoy, en Uruguay, el canciller de la República, Omar Paganini, escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter. En función de la evidencia abrumadora, resulta claro para Uruguay que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. La verdad es el camino de la paz. Ha robado, ¿no?, también en ese tuit el propio candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Esto está acompañado también de un comunicado un poco más largo de Cancillería. Tenemos en los estudios de FM del Sol, vamos a entrevistar en los próximos minutos aquí en Fácil Desviarse al canciller de la República, Omar Paganini. Bienvenido, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirme. ¿Cuál es la evidencia abrumadora que los lleva a tomar esta decisión, este paso de, por lo pronto, reconocer el triunfo electoral de la oposición en Venezuela? Yo creo que hay una doble cosa que hay que tomar en cuenta. Lo primero es que el gobierno, el proceso electoral oficial venezolano, hasta hoy no ha sido capaz de informar a la población fehacientemente, en forma detallada, de la votación que el domingo de noche, el lunes de madrugada, se apresuró en decir que tenía el 80% de los votos escrutados y que ganaba Maduro. Y que hoy acaba de decir que tiene el 96% y que sigue ganando Maduro con los mismos porcentajes más o menos. Y se apresuró en hacerlo, pero no ha podido mostrar información detallada, no quiere mostrar las actas, no quiere auditoría independiente. El Centro Carter fue claro en decir que el acto no revestía características válidas para ser considerado un proceso democrático, en fin. Entonces, por un lado tenemos que la parte oficial deja muchísimo que desear. Pero por otro lado, en un operativo que yo diría propio del siglo XXI y bastante admirable, la oposición digitalizó el 82% de las actas, están disponibles en la web, la puede mirar cualquiera, nadie ha contestado esas actas de que son falsas. Las actas tienen características varias que permiten verificar su autenticidad, como códigos QR, como hashtags, como firmas de presidente de mesa, que son del órgano electoral venezolano, firmas de delegados de los partidos. Todo está ahí presente, los han totalizado y les dan números mucho más creíbles, del orden del 68% a 30%. Hace un rato, María Corina Machado puso en su cuenta de Twitter que ya están subidas a esa página que montó la oposición, el 100%. Ah, ya está el 100%. Sí. Bueno, ayer era el 82%. Sí. Han hecho un trabajo formidable, que en esta época digital es posible, y no hay nadie capaz de decir que eso es falso. Pero en todo caso, si esa fuera el alegato del gobierno, tendría que haber aceptado que las contrastaran con los datos que ellos tienen, y no lo aceptan. Y ahora le pide al Tribunal Supremo de Justicia, Maduro. Claro, Maduro se presentó. Sabemos que en Venezuela no hay independencia de poderes, o sea que pedirle al Tribunal Supremo de Justicia es pedirle al gobierno que diga que el gobierno ganó. No tiene ningún valor eso. Claro, perdón, porque hoy hubo una convocatoria del tribunal a que todos los que participaron de las elecciones se presentaran en lo que es el equivalente de la Corte Electoral con las pruebas que han auditado de las actas para contrastarlas, incluyendo a Maduro, también a González, pero también a los otros miembros de la oposición minoritaria que participaron. Esa instancia se iba a dar en estas horas. Eso tampoco entienden que es un aliciente como para esperar un poco más. Es como juez y parte, y además de todo, tiene una orden de captura, aparentemente, González. O sea, que te piden que venga para ver si te arresto, ¿no? Claro, de hecho creo que no fue. Está claro que esto claro, es todo un proceso muy, muy distorsionado, que por eso no hay nadie que esté diciendo que esto está bien. Habrá algunos que dicen, vamos a ver, pero nadie está diciendo que esto está bien. Es más, en la Asamblea de la OEA la moción no salió, pero no hubo nadie que la votó en contra. Algunos se abstuvieron, pero nadie la votó en contra. O sea, no hay una voz en el mundo diciendo que perfecto esto, salvo algún gobierno muy partidario del gobierno venezolano. Entonces, creo que es abrumadora la información que nos permite decir que este acto electoral lo ganó Edmundo González Urrutia. Sí, perdón. No, yo lo que estaba... ¿Quién? O sea, entiendo la explicación de las actas que ha subido la oposición, pero me pregunto, más allá de
de que los gobiernos o los distintos gobiernos a través de sus cancillerías puedan analizar esa información, sí no requiere una pericia un poco más profunda para saber que también todo eso que se subió, ¿no? es auténtico, es legítimo. Bueno, nosotros siempre dijimos que era necesario una revisión independiente y decimos ahora, todo indica que ganó, que proceda el sistema venezolano para despejar las dudas y asumir la realidad. Y eso es lo que dice más o menos el comunicado. O sea, no se trata ahora de nosotros proclamar. Nosotros sabemos que hay un montón de información abrumadora que indica que ganó el señor Edmundo González Urrutia, y que es responsabilidad del gobierno hacerse cargo de este problema de manera de aceptar una realidad con todas las observaciones independientes que quieran, pero no tráiganme la información a mí para que yo diga que es falsa, que va a ser lo que van a hacer si no. Así que la cancha efectivamente está en Es crucial que hayan observadores independientes. Es crucial que haya, o que se acepte esto, que parece que es indiscutible, o que efectivamente haya alguien independiente que diga esto está bien, esto está mal. Si el gobierno no quiere eso y por algo no lo quiere, es porque siguen insistiendo en tratar de hacer un fraude. Claro, una precisión semántica que tiene que ver con que Uruguay entiende que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos. No lo reconoce como presidente electo. No, nosotros creemos que el asumir la presidencia electa y todo más es un proceso formal que no se dio todavía, que entendemos que se debería dar, pero no se dio. Y hay que ir paso por paso. Hay que ser preciso en términos diplomáticos, porque si no, justamente vienen las sujeciones de las que acaba de, digamos, de alguna manera aludir Juanchi. Porque en realidad, no quiero salirme, después podemos entrar, hubo algunos países, por ejemplo, que proclamaron a González Urrutia. En el caso de Argentina, Diana Mondino, la canciller de ese país, fue un paso más allá, pero hubo una retractación. Claro, en este momento tenemos a varios países que dijeron cosas parecidas a nosotros. Diana fue un paso más, pero después aclaró. La Cancillería Argentina aclaró. Estamos todos diciendo más o menos lo mismo. Vimos que Costa Rica dijo algo parecido a nosotros, Ecuador, Estados Unidos, mismo Blinken. Todo indica de que es una victoria abrumadora, además, porque es por muchísimos puntos la de Edmundo González. El paso siguiente ya es de alguna manera algo que en realidad le corresponde al gobierno venezolano. Tiene una legislación, tiene unos procedimientos, tiene leyes. No las cumplió porque a las 48 horas tenía que cerrar el escrutinio. Tendría que poner la información detallada en consideración. Bueno, hay otra información detallada que trajo otra parte que parece fidedigna. Señores, tienen un problema, ¿qué van a hacer? Perdón, pero ahí Uruguay no puede hacer nada en el sentido de imponerle a Venezuela, ni la comunidad internacional imponerle a Venezuela que tome la definición de aceptar la derrota. No, Uruguay lo que está diciendo es que todo indica que lo que proclamaron es un fraude. Señores, tienen un problema, explíquennos. Claro. Y hagan funcionar sus leyes, no las desconozcan. Pero a lo que voy es, hay algunos países que fueron por este camino. Hay otros que han optado por pedir mayor transparencia, se abstuvieron de la declaración de la OEA, y se entiende que Brasil, México, Colombia, que algunos dicen, bueno, estos países que son grandes están abriendo una ventana de posible negociación con Maduro para que se dé una transición relativamente pacífica, ¿o no? Sí, puede ser. Yo rescato que anoche, a diferencia de lo que pasó el miércoles, anoche esos tres países sacaron un comunicado en el cual piden una revisión independiente también. O sea, están un poquito menos adelante que nosotros. Nosotros ya pensamos que ganó González. Ellos dicen, bueno, pongan las actas sobre la mesa y hay que hacer una revisión independiente. Es lo que el miércoles no se pudo acordar. Pero por eso, en la OEA. Pero ayer estos tres países que hubieran cambiado la votación, si hubieran apoyado, salieron en esta posición. O sea que el mundo de a poco se va alineando en la cuestión de que, bueno, los números de Venezuela no son los correctos. Si al mismo tiempo, y eso no lo sabemos, hay negociaciones, bienvenido, porque esto requiere una salida para el régimen, que todos sabemos que de la dictadura no se sale en forma mágica. Y habrán que negociar y cosas, y los países grandes, y sobre todo limítrofes, como pueden ser Brasil y Colombia, tienen mucho para decir al respecto, porque son los principales afectados por una eventual ola migratoria, por ejemplo, o cosas por el estilo. No, la declaración de la OEA, justamente, creo que el principal punto era que haya
se revise la votación, pero fundamentalmente que haya observadores independientes, ¿no? O sea, de afuera, que le den la validez al reconteo de los votos. Hubo 17 votos a favor, entre ellos obviamente el de Uruguay. Hubo 11 abstenciones y, si no me equivoco, 5 ausencias, más o menos. O sea, Sí. se requería 18 votos, que era la mayoría. Pero la pregunta es, dada que la declaración iba en el mismo sentido que la declaración conjunta que después Brasil, México y Colombia hacen de noche, o hacen al otro día, porque ahora Al ya... otro día, al otro 24 día, horas después. 24 horas después, ¿por qué no acompañan la votación en la OEA lo que después de alguna manera ratificaron por declaración conjunta independientemente de la OEA? Pregunto, la OEA, de la que Venezuela no es parte, y obviamente Maduro ha criticado en todos estos últimos años como un organismo básicamente manejado y manipulado por los Estados Unidos. Quizá Brasil, México y Colombia no querían herir esas sensibilidades buscando iniciar un camino de diálogo por otro lado, o puede haber otras explicaciones para esas abstenciones. Difícil saberlo. Y yo no me voy a poner a interpretar lo que deberían haber estado pensando estos países. Los hechos son esos. Los hechos son esos. También es posible que lo que pasó de miércoles al jueves haya, de alguna manera, cambiado el punto de vista de esos tres países, porque hubo una represión violenta. Y sigue habiendo una represión violenta. Entonces es posible que de alguna manera... Y además también está esto de la información que fue publicando la oposición, que creo que es algo sin precedentes. O sea, todas las actas de una elección colgadas en un sitio web. Entonces, de alguna manera es posible que estos países se hayan dado cuenta que esto es algo demasiado grande como para decir que, no que se puede ignorar. Pero son todas especulaciones. Uh-huh. De hecho, el miércoles en la OEA el problema era este. Si ese cláusula no hubiera estado, la declaración salía. Pero bueno. Hay Sebastián Agobián, que es miembro de la Comisión de Internacional del Frente Amplio, salió a controvertir un poquito el comunicado de la Cancillería por este lado. Dice, no queda claro qué recuento de actas de la oposición toma el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque en Venezuela hay varias opciones y todas tienen diferentes opiniones del resultado. Entonces, Canciller está tomando postura a favor de las eventuales actas de una de las 8 candidaturas opositoras. Ustedes hablan de la oposición, es verdad, hubo varias oposiciones. La mayoritaria, claramente, era la de Edmundo González. A ese cuestionamiento, ¿qué responde? La verdad es que el trabajo que creemos que es incontrastable es el que está publicado en la web por la oposición de Edmundo González, porque están todas las actas escaneadas. Los demás creo que son informaciones más incompletas. Uh-huh. Acá están todas las actas escaneadas, están la foto con el QR, con el hashtag, con los nombres, con las firmas, y no hay nadie que haya dicho esta acta es falsa. Así que creo que esas son las singularidades. Además, bueno, habrá otras versiones. Me preocupa que la Comisión de Internacional del Frente Amplio sigue tratando de defender este acto, cuando el propio Frente Amplio pidió lo mismo, pidió las actas y pidió la revisión independiente. Entonces, como que no entiendo, vienen de Venezuela diciendo que fue todo el mejor sistema electoral del mundo. Yo dije que están en otro planeta y lo estamos demostrando. Y ahora todavía quieren relativizar una cosa que está a la vista de todo el mundo, es rarísimo. Ese fue Pablo Álvarez de la Carifa. Es la misma comisión. Claro. Sí, este es otro integrante. Otro integrante. Uh-huh. Se ve que en esa comisión lo quieren mucho más. ¿Y ustedes tienen, a nivel, ahora Nino Boa, ex canciller, dijo que entiende que seguramente hubo fraude en Venezuela, ¿tienen contactos a nivel de la alta dirigencia del Frente Amplio para tomar postura, digamos, común sobre este tema? No, a nivel político nosotros no tenemos en general contacto tampoco con el Partido Nacional. O sea, nosotros tenemos contacto a nivel de gobierno, con el presidente, con los órganos con los que integramos cargos de gobierno. La prensa internacional está manejando, ¿no? Inclusive la prensa de Brasil, algunos artículos en la prensa estadounidense, de que hay un diálogo entre Lula, ¿no? y el gobierno estadounidense, a través del presidente Biden, abriendo una línea para que exista una negociación que quizá no requiera observadores independientes, pero donde estén todas las garantías para la oposición, y que se junte Edmundo González Urrutia. Un lapsus. Sí, con un Maduro. lapsus. Con Maduro los uní en un mismo nombre, porque justamente estos artículos de prensa hablan de, bueno, la posibilidad de que se dé las garantías, de que se revise
que no vayan observadores independientes, que lo resuelvan entre oposición y oficialismo, y obviamente que se quiten las amenazas de arresto o de posible arresto, detención a Urrutia. A la Cancillería de Uruguay le consta que existe una línea No. bilateral entre Estados Unidos nos y constan lo Brasil. mismo trascendido de prensa que les constan a ustedes. Ojalá haya muchas líneas bilaterales de negociación, porque esto hay que salir en forma pacífica, ¿verdad? ¿Y Uruguay qué podría aportar en esa eventual transición que se sabe que es muy compleja? Uruguay es un país pequeño y de tantos y no tenemos poder como para incidir en una negociación. Podemos ofrecer siempre buenos oficios, podemos ofrecer nuestra trayectoria de país confiable, estable, cumplidor del derecho internacional, y estamos a la orden, por supuesto. Hay muchos dirigentes bolivarianos que seguía estos días en Twitter que repiten una y otra vez: nunca se mostraron las actas de una elección en Venezuela. Es decir, se acepta por bueno el resultado a través del voto electrónico. Las actas es un control a posteriori, en tal caso, si alguien lo requiere. Como diciendo, bueno, ¿por qué ahora se deberían mostrar las actas? Si están, ¿por qué no mostrarlas? Esa es la primera pregunta. La segunda es, el número que anunciaron esa madrugada es inverosímil. Es hasta matemáticamente inverosímil. Daban números redondos con un lugar después de la coma de precisión, lo cual es imposible. Ahora que presentaron lo de hoy, fueron un poquito más prolijos porque vieron las críticas que recibieron, pero daba 41,2 52,20000 y eso daba exactamente la cantidad de votos, o sea, una cosa que no lo creía nadie. Hecho de apuro, proclamaron al presidente antes de cerrar el escrutinio. ¿Cómo no van a pedir las actas? Y para peor, tienen la copia de todas. Al principio parecía que no se conseguían, se consiguieron. Sí, lo que sucedió es que empezaron a hacer reportes de que muchos de los observadores que estaban en cada uno de los circuitos estaban pidiendo las actas y no se las empezaron a dar a determinado momento. Costa Rica le ofreció asilo político a María Corina Machado, ella lo rechazó, pero hay muchos miembros de la oposición que temen por su integridad física, por ser llevados presos. Uruguay, en ese sentido, puede presentarse, ofrecerse para agitar políticamente. Estamos en contacto directo con María Corina. Hoy mismo estuve hablando de ese mismo tema con ella. Claramente Uruguay es un país de asilo. Y si alguien lo necesita y es perseguido político, lo vamos a ofrecer. Ella ya lo sabe. Lo que creo es que su decisión es muy firme. Para el caso de González, lo mismo. Lo mismo. Y para otros dirigentes. O sea, Uruguay en este momento tiene las puertas abiertas. Uruguay siempre tiene las puertas abiertas. Sí, está bien, pero refugio. Los está explicitando en este momento. Sí. Lo que pasa es que la posición de María Corina como dirigente, y es una posición que hay que tener muy en consideración, porque lo que implica de valentía personal es que ella se quiere quedar en Venezuela. Y bueno, y está requerida. O sea, es una situación muy tensa y hay que respetar la decisión de ella. En fin, no tengo mucho más para decir. ¿Ella está en la clandestinidad, efectivamente? Y aparentemente sí. Eso es lo que se anunció. No tengo mucho más información. Y en relación justamente a María Corina Machado, se han dicho muchas cosas, ¿no? Yo inclusive escuché a alguna dirigente de tercera línea del Frente Amplio hablar de que trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cuando hace este tipo de acusaciones, ¿qué posición tiene la Cancillería uruguaya sobre que acá habría un vínculo directo del interés de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder? Nosotros no vamos a estar opinando sobre todas las veces que alguien en el ambiente político de cualquier país opina sobre alguien opositor, diferente o lo que fuera, porque estaríamos enloquecidos. No hay ninguna información que pruebe eso, y siempre siempre el gobierno chavista termina diciendo que la culpa es de Estados Unidos. Y cualquier problema que tienen es Estados Unidos. Y si la oposición saca el 70% de los votos es porque María Corina trabaja para tanto de Estado. O sea, no hay que caer en ese nivel de discusión porque no es la discusión que va a resolver el problema de Venezuela, sino todo lo contrario, es descalificar para no tener que discutir. Bien, hacemos una pequeña tanda y seguimos con este tema unos minutos más. Estamos hablando con el canciller de la República, Omar Paganini. Bien, seguimos conversando con el canciller Omar Paganini.
Habían dicho que el Mercosur eventualmente podría tomar algún tipo de medida con respecto a lo que sucede en Venezuela. ¿Hay algún avance al respecto? No, estamos esperando un poco que toda esta situación se encamine para empezar a conversar también a nivel de Mercosur. Ya hay algunos diálogos a nivel más diplomático, pero más o menos todos vamos a estar diciendo cosas parecidas. O sea que Escalar Venezuela está suspendida en el Mercosur. Sí, Brasil está un paso previo, como decía anteriormente, o sea, está pidiendo transparencia. Uruguay ya reconoce el resultado electoral. No reconoce como presidente a González, pero sí reconoce que ganó las elecciones. Sí. Brasil aún no. En el caso de Paraguay, Creo que hay silencio todavía de Paraguay. hay silencio en Paraguay. Tiene que Paraguay alinear. apoyó las mociones en la OEA, apoyó las declaraciones previas que sacamos. Acá no sé, no he hablado en concreto de qué van a hacer. ¿Le pareció acorde la declaración que sacó el Frente Amplio sobre la situación? Y bueno, tibia y un poco tardía, pero más o menos en la misma línea de pedir que la información esté presente, que al nivel de detalle y que haya evaluación independiente, que creo que es lo mínimo que hay que pedir en este caso. Porque en el Frente Amplio en el Senado decían, bueno, nuestro comunicado como partido político va en línea con lo que comunicó Cancillería. Sí, lo que sigue llamando la atención son las cosas que dice la gente de la Comisión de Asuntos Internacionales, las cosas que dijo el MLN y las cosas que dijo el Partido Comunista del Uruguay, que son sectores importantes en el Frente Amplio, ¿no? Entonces parece que hay una divergencia grande que no se explica mucho ahí. El MLN capaz que no es importante, pero pues, capaz que el distingo entre el MLN y el MPP. Integrantes del MLN que también están en el MPP se han distanciado del comunicado del MLN. No así el Partido Comunista, que sí tiene... Se han distanciado, pero no han explicado. Al final, esa es una relación rara entre el MLN y el MPP, que algún día entenderemos cómo funciona, pero parece que el MLN es una fuerza sin nombre, sin cara. Hoy El País entrevistó, sí, efectivamente, hoy publicó El País una entrevista a Andrés Caleca, que hoy es opositor al régimen de Maduro, pero en su momento fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Y él dice, más allá de un fraude, lo que está ocurriendo en Venezuela es un autogolpe. Es decir, en definitiva, lo que él después explica con un poco más de profundidad es que a partir de esta instancia el gobierno de Maduro lo que va a hacer es consolidar la dictadura. Y entre otras cosas habla de la consolidación de la dictadura por los intereses y los vínculos que ya ha generado Venezuela, de todo tipo, ¿no? Con países como China, Rusia e Irán. ¿Cómo observa la OEA, los distintos gobiernos de la región, la injerencia que ya tienen estos países, que han sido, en primera instancia, contactados a Venezuela, porque Venezuela, sin tener acceso al crédito de los mercados internacionales y necesitado de dólares, empezó a hipotecar buena parte de sus recursos a cambio de dólares que estos países le ofrecieron, ¿no? Especialmente China, pero también Irán, más allá de otra complementación que tienen que va más, que no tiene que ver con el respaldo financiero. Desde la región, habiendo participado, ¿no? en reuniones de cancilleres, habiendo intercambiado información, ¿cómo se ve esta realidad? ¿Cuál es la preocupación que se tiene porque sea una puerta a los intereses de regímenes que, bueno, que muchas veces están señalados, ¿no? por países que integran la OEA, como Estados Unidos, como países, en el caso de Irán, que tienen sanciones, ¿no? Que son países que básicamente, o Rusia, no están alineados con las pretensiones democráticas de este hemisferio? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, sí creo que lo que puede pasar aquí, y sería muy malo, es que el régimen termine de transformarse en un totalitarismo, digamos. Que ya toda esta, digamos, vestimenta electoral y estas libertades parciales que existieron, las elimine. Si vemos las declaraciones ayer de Diosdado Cabello, por ejemplo, el presidente de la Asamblea General, vamos a detener a Leopoldo, a María Corina, vamos a llevar preso al mundo, vamos a arrasar con todo. Vimos a Maduro hablando de construir cárceles de alta seguridad para terroristas, que en realidad son gente que actuó electoralmente y en forma pacífica. O sea que el endurecimiento es una de las cosas que estamos viendo si vemos los medios, si vemos las declaraciones. Si al mismo tiempo hay un camino de salida, bienvenido, porque ojalá haya una oportunidad para que se reconozca que en realidad perdieron y se entre en un camino de apertura, que es lo que el gobierno de Uruguay quiere que pase. Después, que países que tienen necesidades financieras grandes y no tienen acceso al mercado de crédito internacional
han recurrido a países como China, por ejemplo, que les pueden financiar a cambio de, por ejemplo, infraestructura que construye China y que queda en propiedad de China, lo estamos viendo en el mundo en muchos casos. No es la mejor forma de relación entre un país y una potencia, porque resulta que queda aumentando mucho su dependencia y no es la mejor manera para conseguir libertades, digamos, económicas de los países. No nos parece una buena forma, pero entiendo que es lo que sucedió. Uruguay no va por ese camino en su relación con China. Es todo lo que me gustaría decir, porque con los 3 países, con China, que tenemos muy buenas relaciones diplomáticas, con Irán y con Rusia tenemos relaciones diplomáticas, no tenemos conflictos con ellos. Geopolíticamente todas las potencias juegan y creo que esta debilidad de Venezuela justamente les permite a estos países tener más fuerza en su relación con Venezuela. La región, nosotros la queremos lo menos dependiente de las potencias que se pueda. Pero es todo lo que voy a decir. Pero, perdón, puedo inferir ahí que entonces, ante un avance totalitario del madurismo y la necesidad de encontrar aliados, podría fortalecerse la injerencia de estos países en la región. Y bueno, podría pasar. Vimos que estos países la reconocieron enseguida, el triunfo de Maduro. Y eso nos preocupa, pero nosotros queremos mantener las mejores relaciones comerciales, económicas y de diálogo con los gobiernos de los 3 países. ¿Y qué pasa con el narcotráfico, con los narcos? ¿Tienen una incidencia importante? Bueno, ahí sabemos lo que sabe todo el mundo. Hay mucha influencia de los cárteles en toda la región del norte de Sudamérica, que tiene que ver con el mercado de drogas enorme que hay en el norte y que tiene que ver con la producción en el sur. Entonces ahí se produce toda esta problemática y en la medida que hay un país que tiene menos transparencia democrática, es más fácil que le genere problemas a las instituciones, porque de alguna manera es la justicia independiente, es la capacidad de investigación la que permite frenar a los cárteles, y si un país no tiene justicia independiente, se complica. Por mi parte, la última. ¿Uruguay reconoce las elecciones que se realizan periódicamente en Cuba? No. No. De Cuba no hemos hablado. No, digo para tener una idea de, lo que pasa, digamos, es que cómo... no son exactamente elecciones lo de Cuba, es otra cosa. Nosotros, yo sé que por eso mismo. Nosotros tenemos que tener cuidado. En los regímenes donde hay acuerdos de cartas democráticas, como es el caso de todos los países de América del Sur, esperamos que se cumplan las cartas democráticas y opinamos sobre las cartas democráticas. Países que tienen otros regímenes, tienen sus reglas, reconocemos a los gobiernos en la medida que son de hecho los gobiernos. No quiere decir que estemos de acuerdo con el régimen político. Pero eso sería la distinción. O sea, que existe una carta democrática previa que se ratificó, que se firmó por parte de países, como el caso de Venezuela, para ingresar en el Mercosur también y en la OEA. Y en la OEA. O sea, en la OEA sigue estando Venezuela, está suspendida. Está suspendida. No va, verdad, es más, si viste la votación, uno de los que no estaban presentes ni siquiera está suspendida, es Venezuela. Ahí está. No, porque entonces, eventualmente, si esto se convierte en un régimen totalitario hecho y derecho, Uruguay de hecho lo consideraría como un gobierno legítimo. No sabemos. No, eso es legítimo. No. Yo diría que vamos a dar los pasos en la medida en que llegue el momento. O sea que todavía no hay una hoja de ruta, no se hace pública. Ojalá esto camine hacia una solución pacífica, en base a la verdad, como dije en el tuit, que es una frase que es de Edmundo González. La verdad es el camino de la paz. Si acá reconocieran la verdad, empezaría un camino hacia una solución pacífica de este triste problema. Bien, la última para el canciller Omar Paganini, y ya que mencionó Irán, ¿no? En esta campaña, el candidato por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, habló de que habría que hacer una lista de grupos terroristas y poner allí a Hamás y a Hezbollah. En su momento el presidente de la calle también manejó esta idea, pero bueno, después se descartó. ¿Usted qué piensa de eso? Nosotros lo hemos analizado, lo analizó el gobierno antes de que yo fuera canciller, con el presidente, en la medida en que se hizo un análisis realista de las posibilidades que tenemos de tener independencia en clasificar grupos terroristas, no teníamos ni los recursos ni el acceso a la información de inteligencia necesaria para tener un mecanismo estructurado, bien planteado de clasificar grupos terroristas. Entonces, francamente, era embarcarnos en una tarea que es mejor si la pudiéramos respaldar en un organismo internacional. En este caso la ONU, que tiene su lista de grupos terroristas, se optó por ese camino en su momento. Creo que es un camino que al Uruguay lo respalda por sus capacidades y recursos, que las grandes potencias que tienen servicios de inteligencia globales puedan tener clasificación de grupos terroristas. Es una cosa que el Uruguay lo haga, es mucho más en base a información periodística, que a veces no es del todo correcta. ¿Qué sucede?
que hubo el episodio del 7 de octubre, que claramente fue un acto terrorista muy grave de parte de Hamas, que hay episodios terroristas de Hezbollah, pero no son los únicos que hay en el mundo. Entonces nos vamos a embarcar en un camino de clasificar grupos terroristas. Bueno, hay que ir despacio, hay que estudiar el asunto. El candidato Ojeda me vino a ver, me planteó su inquietud, yo le expliqué esto mismo, y me dijo, bueno, entiendo, diplomáticamente tómense su tiempo, estudienlo, véanlo. A él le parece que sería una buena idea, tiene todo el derecho de hacerlo, y lo estudiaremos. Bien, Canciller de la República, Omar Paganini, gracias por estos minutos de Fácil Desviarse. Fácil desviarse.